Hola y bienvenidos a este podcast de 50 Maestros. El día de hoy tenemos un invitado espectacular. Mi nombre es David Castillo, soy el director de tecnología de Ulpic y justamente tenemos aquí al ingeniero Juan Inga, un experto, un crack en el tema de ciudades inteligentes, IoT, Industria 4.0, etcétera, etcétera. Así que les presento justamente aquí al ingeniero Juan Inga. Hola David, ¿Cómo ha estado, Juanito? muchísimo gusto poder compartir contigo este pequeño espacio y poder compartir con el público sobre tecnología y otros campos adicionales que siempre para nosotros los que estamos en el campo a veces nos apasiona. Qué chévere. Juanito, justamente este podcast era con la finalidad de saber un poco más sobre estas tendencias que hay ahora de Ujú. la tecnología. Yo quisiera preguntarle, y me ha hecho mucha duda, ¿cómo usted le podría explicar acerca de las ciudades inteligentes a su abuelita, por ejemplo? Cuando hablamos de las ciudades inteligentes en sí mismo, pienso que podríamos decir que le vamos agregando tecnologías con el afán de poder hacer de la vida de los ciudadanos más fáciles, que la vida de cada uno de nosotros puede interactuar, dejando de lado ciertos aspectos que podrían ser simplificados y con ese tiempo que nos va quedando de pronto compartir más con las personas, con nuestros allegados, aunque bueno, con las redes sociales eso un poco va quedando de lado. Ujú. Qué excelente. Yo estaba justamente conversando aquí con mi compañero David y decíamos, Cuenca como tal, vemos que los buses ya es con la tarjeta, vamos al Ujú. tranvía, es con la tarjeta, las bicis públicas es con la tarjeta. Y seguramente en las ciudades de Guayaquil y Quito debe ser lo mismo. ¿Podríamos decir que Quito, Guayaquil y Cuenca están encaminándose a ser una ciudad inteligente? Ya, bueno, de pronto comentaba yo el hecho de que nosotros necesitamos o que vamos agregándole tecnología para que la ciudad pase a ser inteligente, pero la idea también es cómo podemos aprovechar la información que nosotros vamos obteniendo o generando cada uno de los actores para que se simplifiquen estos aspectos. Si bien es cierto, cuando hablamos, por ejemplo, de los semáforos y tratar de reducir los atascones, ese tipo de aspectos, son algunas de las cosas que se pueden implementar en una ciudad inteligente justamente. Pero siendo sinceros y sin el ánimo de pronto de ofender a los habitantes de cualquiera de las ciudades, incluso la mía propia, decir que ya tenemos una ciudad inteligente como tal en el Ecuador todavía dista mucho. Nos falta No mucho. obstante, cada una de las ciudades en función y en respuesta de su realidad, yo creo que han ido generando diferentes políticas públicas que están haciendo que nuestras ciudades se vayan acercando un poco más al concepto de ciudades inteligentes. Por ejemplo, en el caso de nosotros, la parte de movilidad, como bien lo decías tú, ha hecho que nosotros tengamos, por ejemplo, el tranvía con una tarjeta, los buses con otra, pero, por ejemplo, no podemos tenerlo todavía con una sola tarjeta, que más Unificado. que diferir de un aspecto técnico, en muchos de los casos difiere también de un aspecto de la parte de cómo es que se gestiona entre las diferentes empresas que manejan ambos aspectos de movilidad. En el caso de Quito, ahora que ya tenemos el metro, tenemos algunos aspectos ya tecnológicos que se han ido colocando. No obstante, Quito también le ha ido metiéndole ganas a los aspectos de poder medir, por ejemplo, luz ultravioleta, que incluso también acá lo estamos haciendo, la parte de cómo mejorar espacios verdes. Y en el caso de Guayaquil, por ejemplo, ellos le han metido un poco más énfasis a lo que sería el concepto de poder gestionar y realizar diferentes pagos y gestión pública como tal. Pero yo sí me atrevería a decir, de hecho, en uno de los, me parece que fue en el Mercurio, que si no estoy mal fue en enero de este año o de hace un año, se analizó justamente las ciudades inteligentes y podemos decir con mucho orgullo que Cuenca es la ciudad que Ciudad. está más cerca de lo que es el concepto de ciudad inteligente. No obstante, nos falta mucho. Y yo creo que en este aspecto, para que podamos acercarnos realmente a una ciudad inteligente, es importante la política pública. Eso. Que si cambian los alcaldes, sigamos teniendo la oportunidad de que la Sí, ciudad renovando. pueda fluir sin la necesidad de que cambie el alcalde o que se mantenga o qué sé yo, pero lo importante es que la política esté. Entonces, en nuestro contexto, yo creo que creería que Cuenca está Un justamente buen camino. en buen camino, sí. Y justamente nombré estas tres ciudades principales del país porque dan mucho a conocer justamente esto. Ahora, ¿qué pasa con las ciudades remotas o las comunidades remotas? Y alguna vez vi un reporte justamente de Coavisa, si no estoy mal, que mencionaba que
todavía no hemos cerrado una brecha digital. Hay ciertas partes de la sierra ecuatoriana, de la Amazonía, de la costa, inclusive de nuestras Islas Galápagos, donde no ha llegado justamente ni el internet, ni la televisión, ni otros medios de comunicación. Sí, bueno, entre los principales problemas de la brecha digital es justamente la falta de políticas públicas, hay que ser sincero. Si bien es cierto, los municipios, los 3 principales municipios del Ecuador están generando o impulsando el concepto de ciudad inteligente, pero en principio siempre se está abarcando las zonas urbanas y las zonas rurales siempre van quedando relegadas. Uno de los principales aspectos es, por supuesto, el costo debido a distancias y otros aspectos que se pueden tener, pero eso no quiere decir que no se pueda prever o buscar que se les pueda integrar. De hecho, entre diferentes estudios y aspectos que puedan, en este caso, mejorar la parte de ciudades inteligentes, y una de las cosas que se necesita para que pueda darse es el poder medir, es decir, el que nosotros podamos obtener datos de lo que le está pasando a la ciudad, sea, por ejemplo, medición eléctrica inteligente, la medición del agua. Bueno, acá en el Ecuador no manejamos gas, pero, por ejemplo, podemos medir la radiación ultravioleta, cómo están nuestros ríos y muchos otros aspectos. Y a partir de eso es que nosotros podemos ir tomando decisiones. Y en el caso rural, si bien es cierto, de pronto no hay el acceso debido a diversos factores, incluso con las móviles o con, por ejemplo, nuestra Corporación Nacional de Telecomunicaciones, no alcanza a llegar porque podríamos decir no es del todo rentable. Hay algunos casos que sí se puede tener. De hecho, no sé si lo conocían, está el FODETEL, que es el Fondo de las Telecomunicaciones, y que a cada proveedor de datos se le cobra el 1% de forma trimestral en función de lo que está facturando. Y tenemos un fondo que se está gestionando un fondo. Y a veces uno busca en el mismo Ministerio de Telecomunicaciones, en el Mintel o en Arcotel, que es la encargada de la regulación, y no encontramos, por ejemplo, una respuesta clara que nos diga para qué estamos usando ese fondo de las telecomunicaciones. Y los mismos proveedores no están solicitando que digan qué están haciendo con lo que nosotros pagamos como impuestos, porque al final es así. Y a través de eso se lo podría hacer. Luego, hay otras tecnologías. Por ejemplo, hay un caso interesante en Nueva York, que en las zonas rurales se les da acceso a través de las bandas de televisión. Sin entrar mucho en aspectos técnicos, sería el hecho de que, por ejemplo, yo sí tengo la oportunidad con las estaciones, las torres, como lo tenemos aquí en Icturús y en otros cerros, con las antenas que apuntan a zonas rurales. Entonces, de pronto no puedo llegar con fibra óptica, no puedo llegar con acceso inalámbrico de Internet, pero hay un protocolo, un servicio de datos que me permite usar las mismas bandas de televisión. Etapa hace unos años, por allá en el 2021, 2021-22, estaba buscando entrar en este aspecto y probar la tecnología. Pero como decía, de pronto hace falta políticas públicas. ¿Y por qué? Porque nuestra regulación no permite, por ejemplo, el subarrendamiento del espectro radioeléctrico. Entonces, hay por ahí algunas cosas que hacer. Y ahora hablando un poco de las telecomunicaciones, he visto que en Colombia y en Perú y en Chile están súper avanzados con el 5G. ¿Qué pasa aquí en Ecuador? Porque creo que ya nos hemos atrasado bastante. Sí, bueno, justamente estamos en una época de negociación con las móviles, al menos entrando ya en este año, y es importante que se pueda considerar esto para que en el momento en que ingresen, o mejor dicho, renueven los contratos de uso del espectro radioeléctrico, se pueda considerar. Y nuevamente vamos a lo que decía antes, cómo aprovechar estos fondos para dar servicio a las zonas rurales, de pronto no necesariamente con la misma tecnología, sino reutilizar la tecnología. Yo creo que uno de los aspectos principales en este punto es la reutilización de la infraestructura, porque telecomunicaciones abre muchas puertas, pero la infraestructura es uno de los aspectos más limitantes desde el punto de vista de los costos. Genial. Y justamente tenía yo unas ciertas dudas. Por ejemplo, con la tecnología 5G y con las tecnologías en vanguardia que están en este momento, la electrónica, el software, la inteligencia artificial, el chat GPT mismo, ha hecho que muchas personas tengan miedo. Por ejemplo, chat GPT es una de las formas que puede quitar trabajo a otras. ¿Usted cree que puede en un futuro o las profesiones se van a adaptar como una herramienta a esto? Yo creo que lo importante es más bien buscar la adaptación. Yo creo que la tecnología va haciendo que herramientas como las inteligencias artificiales nos permitan crear más bien nuevas oportunidades de negocio, nuevos aspectos que hagan que miremos la manera de poder ir mutando, en este caso,
con nuestros trabajos. A lo mejor habrán cosas que desde el punto de vista clásico ya no será igual, pero aprovechar las inteligencias artificiales creo que es uno de los aspectos que se vienen hacia adelante y creo que más bien hay más oportunidades que antes con respecto a este punto. Sí, súper. Yo tenía otras cuestiones, por ejemplo. Yo quisiera saber, antes, hace 10 años atrás, se pedía en un currículum vitae, por ejemplo, que sepan Excel. Y justamente ahora ya no piden Excel, piden, por ejemplo, que sepan Power BI, que sepan utilizar habilidades blandas, cosas que antes no se pedían, solo se decía, por favor, necesito un ingeniero y ya. Y ahora es, necesita habilidades blandas y también que necesita de fuertes. ¿Qué opinan de esto? Justamente antes de comenzar con este conversatorio decíamos, el problema de los ingenieros es que a veces somos muy cuadrados, muy rígidos. Y a veces está siendo parte de nuestra personalidad o de la formación, no lo sé. Es incluso ahí un punto para hacer un análisis, pero es importante que nosotros podamos ir incluyendo esta parte de justamente las nuevas habilidades. Porque en la analítica de datos, como decía de pronto, claro, yo puedo obtener los datos, pero ¿y ahora qué hago con esos datos? Y la analítica de datos, por ejemplo, con Power BI podemos generar respuestas más acordes a lo que está sucediendo con nuestro entorno. Y eso aplica para cualquier punto, no solo tecnológico, sino incluso en otros campos, incluso en la agricultura, de cómo mejorar nuestros productos, la agroproducción. Va de la mano en cómo podemos utilizar los datos que nosotros generamos mismo con nuestras empresas o con lo que estamos haciendo en el día a día. Para la toma de decisiones. Exactamente, para la Justamente. toma de decisiones. Qué súper. Voy a cambiar un poco del tema y es que quisiera ver algo. Hay algo de interés de mi parte. Que, por ejemplo, en pandemia decíamos todos, aquí hay alguien que se está haciendo la plata y el que se hacía la plata era el que tenía proveedor de internet. Era el dueño de internet y que nosotros le pagamos era el que se hacía más plata. Y se desplegó una gran red como tal. ¿Sigue siendo rentable hoy ser un proveedor de internet? Y la verdad, yo diría que no. En Cuenca tenemos cerca de 22 proveedores de servicios de Internet, 22 en una ciudad que tiene tan solo 500,000 habitantes. Entonces, el porcentaje de abonados que nos tocaría a cada una de las empresas es pequeño, la verdad. O sea, si hablamos desde el punto de vista de las ciudades conglomerados como esta ciudad, yo diría que es muy poco rentable ya crear un nuevo ISP. Pero si, por ejemplo, buscamos en entornos como el Oriente, pues hay más espacio para ese tipo de empresas. De hecho, sé que hay algunas empresas que ya son proveedores aquí, ya están yendo hacia la zona del Oriente, porque la verdad es que aunque CNT da una respuesta, diríamos, en principio medianamente adecuada al servicio de Internet, pues sí se nota que hay la necesidad de más proveedores en estas zonas del país, la verdad. Sí, justamente yo tengo varios amigos justamente en esta área y estábamos preocupados de así, oye, ya no es tan rentable. O tal persona nos enteramos y que se puso un ISP y quebró. Y justamente es una pena también. Pasando al tema de su expertise, que es la IoT. ¿Cómo es esto de que ahora los autos, los edificios, inclusive los electrodomésticos, están conectados entre sí? ¿Cómo es eso posible? Pues al final podríamos decirlo que tenemos una conectividad por capas. La fibra óptica que está en un nivel básico, que es lo que nos permite interconectar la mayor parte de cosas, es la forma en cómo nos conectamos con el mundo. Pues tenemos la salida del cable submarino de fibra óptica y luego podríamos subir de nivel los accesos que al día de hoy a quien le interesa estar conectado con la computadora. Lo primero que dices es me conecto inalámbricamente, mi teléfono se conecta inalámbricamente, mi tablet es inalámbrico. Entonces empezamos a hablar de los accesos que generalmente son ya de tipo inalámbrico. Incluso si llego a mi casa, yo puedo estar conectado con fibra óptica, pero el acceso como tal ya con mi computador termina siendo inalámbrico y entonces poco a poco, digámoslo así, vamos especializando la conectividad hacia cada uno de nosotros, los usuarios como tal, el abonado que podríamos hablar. Claro, y ahora justamente como usted menciona, todos los dispositivos están conectados y justamente hay un dispositivo que mi abuelita usa, que es el Alexa, que lo utiliza para todo, agendas, para acordarse justamente cuando tomar la pastilla, para pedir música, y está prendido todo el tiempo. Y eso tiene un micrófono y tiene un parlante, tiene sensores inclusive. Debemos preocuparnos qué hacen con estos datos las empresas que nos brindan dichos servicios. En principio no. Hay un acuerdo confidencial que nosotros, bueno, generalmente sí,
quiero usar el equipo, no me interesa lo que acabo de colocar, sí, pero ya di mi consentimiento. Y es verdad, me están grabando. ¿Para qué? Porque constantemente está aprendiendo en función de lo que yo voy diciendo. Y si uno se fija, en el Alexa de pronto se enciende la lucecita azul. Lo que hizo fue aprender lo que uno está haciendo o de quién está hablando. No obstante, sí hay algunos aspectos que más adelante uno debería de tomar en cuenta en cuanto a seguridad. De hecho, si nosotros, si uno es un padre de familia o tiene a disposición personas pequeñas que no saben ocupar la información, manejar la parte de seguridad sería importante. Y es algo que de pronto no muchos conocemos. En el mismo router de la casa yo puedo ir limitando diferentes accesos para evitar que de pronto cierta información se vaya o ingrese. En el Alexa, de pronto, mayor aspecto no lo podríamos tener, pero a futuro sí es necesario que se piense de pronto de parte de los proveedores de Internet, limitar ciertos aspectos y que se le dé la oportunidad al usuario para ir generando esas limitaciones. Decidiendo. Yo quisiera hacer una pregunta. ¿Qué lección usted le pueda dar para un chico que recién se gradúa, ya sea tecnólogo, ingeniero, en todas las áreas tecnológicas, y que quiere ponerse un negocio? ¿Cuál sería la primera lección que le diría a él? Bueno, a mis estudiantes, yo trabajo como profesor en la Politécnica Salesiana y tengo la oportunidad de estar a tiempo completo ahí ya 10 años. Y lo primero que siempre converso con mis estudiantes, que siempre es la parte tecnológica, es el apasionarse por algo. Sin pasión, sin encontrar ese bichito que a mí me motiva, realmente hacer las cosas es un poco complejo. Incluso cuando uno hace el trabajo de titulación, si es que no tiene pasión por ese tema, tarde o temprano lo termina abandonando, lo termina botando. Entonces yo creo que buscar la pasión por lo que uno hace es importante. Y yo creo que en el aspecto de la ingeniería, el buscar entender cómo funcionan las cosas del mundo hacen que para nosotros ya de entrada sea algo apasionante, porque podemos justamente de pronto explicar cosas y la pasión al final de cuentas es lo que nos mueve. Cuando uno está enamorado o lo que sea, en ese aspecto busca por motivación, por esa pasión, por enamorarle a la chica. Y entonces, en efecto, el buscar hacer empresa o el buscar crear un trabajo es justamente parte de aquello. ¿Qué me enamora a mí y qué me motiva a mí para poder crear ese tipo de cosas? Súper, justamente eso es una muy buena lección. La otra vez estaba hablando con mi pareja que decía, me encanta trabajar en lo que estudié. Y Ujú. justamente lleva mucho peso lo que nos acaba de mencionar. Y justamente quisiera pedir algunas herramientas para todos esos chicos que están justamente recién saliendo de ingeniería, recién saliendo de tecnología, o no basta solamente con ser, sino que es un apasionado en el mundo de tecnología y quiere emprender en este pequeño mundo. Pero antes de eso, quisiera mencionarles que tenemos una suscripción a los miembros de Ulpic y que prontamente estará activa. Es cómo pasar de ser un pequeño emprendimiento a ser un empresario como tal. Justamente esténse pilas en nuestras redes sociales que justamente les compartiremos el enlace correspondiente. Y no, sin más, quisiera preguntarle, ¿usted cuando salió de la universidad o ahora que, bueno, tiene una trayectoria muy larga, quisiera preguntarle qué herramientas usted podría darnos a nosotros, a los chicos que recién estamos saliendo, queremos justamente tener algún curso, alguna película, algún libro que usted nos pueda sugerir? Ya, parte, como digo, siempre a veces estoy pensando en cómo tocar una clase y alguno de esos tipos de cosas, porque al final el estudiante a veces no le toma en cuenta en lo que uno dice y creo que buscar llamar la atención es alguno de esos aspectos. Yo creería que entre esas herramientas hay algunas. La primera, yo considero que la película de Steve Jobs, de Ah, Ashton súper. Kutcher, es una de las mejores, sobre todo porque uno puede ver la pasión que le mete Jobs a sus cosas. Y la otra es la del Código Enigma, donde el personaje principal pues ayuda a crear la máquina Enigma que posteriormente fue parte de la solución, por así decirlo, a la Segunda Guerra Mundial, y fue la pasión que él tenía por crear su máquina y la confianza que él tenía en lo que él quería hacer. Y es justamente lo que hacía de pronto la pasión por hacerlo. Eso como primera instancia. Luego, desde el punto de vista de comunicaciones, trabajo en la parte de telecomunicaciones como tal, yo diría que tomar una certificación en lo que es routing, switching, ya sea Cisco o MikroTik, perdón que toque esas marcas, pero creo Esas que tecnologías, son las sí. que se están manejando.
puntualmente al día de hoy, claro que hay muchas más, pero un curso de esa parte nos va a dar el preámbulo para poder dar respuesta a problemas que se dan en la vida real en cuanto a la parte de redes de datos. Y por supuesto, yo a esto le agregaría la parte de seguridad. No podemos dejar de lado de la seguridad porque justamente como comentábamos con lo de Alexa, el Internet de las Cosas abre la brecha para oportunidades de negocio, pero también abre la brecha a que del exterior puedan entrar a los datos de mi casa, porque en el fondo es así. No es por satanizar la tecnología ni nada de este aspecto, pero todas las empresas que están manejando tecnología necesitan la parte de seguridad. Sin seguridad se pueden dar paso a muchas otras cosas. Claro, más vale prevenir que lamentar, literalmente. Sí, Sí, justamente. Bueno, Juanito, ha sido un gustazo. Quisiera que nuevamente nos vuelva a visitar por el podcast 50 Maestros, tu podcast favorito, y que podamos seguir hablando sobre este tema de tecnología, sobre IoT, sobre Industria 4.0 y de las ciudades inteligentes. Sin más que decir, ustedes ya le conocen, muchos de los estudiantes del ingeniero Juan ya deben saber que este episodio lo pasamos todos los días martes, por si acaso los nuevos episodios los días martes a las 7 de la noche. Les invito a que se suscriban. Y que justamente en este podcast buscamos a todos esos profes que nos inspiran, que nos motivan y que no cualquier profe, bueno, profes hay muchos como tal, pero maestros únicamente pocos. Y ha sido un gusto, ingeniero War, tenerlo justamente en nuestro set, en verdad. Muchísimas gracias por la invitación, en verdad. Creo que ha sido un espacio interesante de un conversatorio. Y como bien lo decías, David, hay muchas cosas más por conversar y que a uno en verdad le puede apasionar, sobre todo cuando anda metido en el área de la tecnología. Súper, encantado. Muchísimas gracias.